Muchachos, buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien al momento de estar viendo este video. A continuación, muchachos, vamos a hablar de las pruebas en el proceso penal. Para poder hablar de las pruebas en el proceso penal, tenemos que tener claras una serie tener claros, mejor dicho, una serie de elementos que conforman el proceso penal. ¿Quiénes son los intervinientes en el proceso penal? ¿Cuáles son las características del proceso penal? ¿Cuáles son sus fases? ¿Cuáles son las audiencias en el proceso penal? ¿Cuándo pasa el elemento material probatorio de evidencia física a convertirse en prueba? ¿Cuándo pasa una persona de ser imputada a ser acusada? ¿Cuándo se da inicio al proceso penal? Habíamos hablado de esto de manera muy somera o de manera muy superficial en clases anteriores, pero aquí vamos a hacer, muchachos, como varias aclaraciones, o vamos a profundizar más en los temas. Vamos a empezar, muchachos, a aprender un poco más de la investigación como tal en el proceso penal. Entonces, muchachos, primero pues vamos a dar cuenta de cuándo se inicia el proceso penal. Y el proceso penal, muchachos, se inicia cuando la fiscalía tiene conocimiento de la existencia de un hecho que revista las características de delito a través de la noticia criminal, y es cuando se debe iniciar de manera obligatoria pues el proceso penal, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de esto, muchachos? La fiscalía también, recuerden que puede actuar de oficio por conocimiento del hecho. Lo poníamos en el ejemplo claro del homicidio. No es necesario que la persona, pues va a sonar extraño, pero que la persona a la cual le han quitado su vida, pues vaya y denuncie, o que un tercero vaya y denuncie. Si hay un conocimiento de que existió un homicidio, pues debe iniciarse entonces de oficio, ¿cierto? Ya habíamos hablado de cómo más se inician los procesos penales por denuncia, querella o petición especial, ¿cierto? Entonces, muchachos, teniendo eso claro, pues vamos a pasar a hablar entonces de las etapas del proceso penal. Ya habíamos hablado de la fase de indagación, de la fase de investigación y de la fase de juicio. Entonces, tenemos claro, muchachos, que esa fase de indagación, para responder a esta pregunta, ¿qué es la fase de indagación en el proceso penal? Tenemos que tener claro que la fase de indagación comienza con la noticia criminal. Ahí inicia la fase de indagación, donde la policía judicial recolecta esos elementos materiales probatorios y evidencia física que necesita para poder demostrar o determinar la existencia de un hecho que revierte características de delito, ¿cierto? También identifica a los presuntos o posibles autores con sus respectivos datos de identificación. En ese proceso de indagación, como lo habíamos visto en clases anteriores, es donde empezamos a revisar si de verdad el hecho pues revierte o tiene características de delito y está arreglado en el Código Penal, en la Ley 599 del año 2000, y si es necesario, pues empezar un proceso de persecución penal, ¿cierto? Ahora vamos a responder qué es la fase de investigación y cuándo comienza. Esta fase de investigación, muchachos, comienza después de la indagación. Es indagación preliminar. Aquí es donde se encuentra esa formulación de la imputación, muchachos. ¿Cuándo comienza esa fase de imputación? Comienza cuando la persona es, valga la redundancia, imputada en una audiencia o se le hace saber que está siendo investigado por una conducta que revierte características de delito, o cuando la persona es capturada, lo que suceda primero, ¿cierto? Lo que suceda primero. Entonces, de aquí, muchachos, es donde la policía judicial, bajo la dirección o coordinación de un fiscal, se encargan de recolectar más elementos para efectivamente contar con un conocimiento más abierto, con un mejor conocimiento de los hechos, para así fortalecer o así cimentar su teoría del caso. Entonces es aquí en este momento
donde ya entonces teniendo como una mejor visión del caso, pues entonces la policía judicial empieza ese proceso de recolección más profundo, de empezar a tratar de tener o de mostrar una mejor descripción del hecho, ¿cierto? Entonces ese es el proceso de investigación, muchachos. Ahora bien, vamos a hablar de qué es la fase de juicio en el proceso penal. ¿Cuándo empieza esa fase de juicio o esa etapa de juzgamiento? Ya cuando se tienen todos los elementos materiales probatorios, pues entonces se hace una audiencia de formulación de acusación. ¿Qué es esa audiencia? Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y aquí entonces tenemos las audiencias en etapa de juicio. Tenemos audiencias de formulación de acusación, audiencia preparatoria, de juicio oral, audiencia de reparación integral y audiencia de individualización de la pena. Vamos a explicar cada una de esas audiencias, muchachos. La audiencia de formulación de la acusación es esa audiencia donde la fiscalía entonces reglamenta o expresa a las partes, que se me había olvidado mencionarlas, me excuso. Tenemos entonces a el imputado o acusado, a su defensa, a la fiscalía, a las víctimas, el Ministerio Público. Entonces allí, en la formulación de la acusación, la fiscalía se encarga de leerle ahora ya al acusado, pues de qué se le está acusando, cuál es el fundamento fáctico y el fundamento jurídico para acusarlo. Entonces le va a leer, acorde a los elementos materiales probatorios recolectados por ellos, los hechos, cómo pasaron para la fiscalía esos hechos y con qué puede demostrar que esos hechos fueron así y no de una manera diferente. Es allí entonces donde se muestran o se descubren los elementos materiales probatorios por parte de la fiscalía, para que entremos nosotros, como investigadores judiciales de la defensa, a hacer nuestro trabajo también investigativo sobre esa formulación de esa acusación. Porque finalmente nosotros, como investigadores defensores, vamos a trabajar sobre esa acusación, vamos a revisar ese fáctico, vamos a revisar esos elementos, vamos a revisar cómo podemos hacer para poder demostrar que esta persona no cometió los hechos como los describe la fiscalía, o no pasaron de esa manera, ¿cierto? Tenemos nosotros desde la formulación de la acusación hasta la audiencia preparatoria para hacer esa recolección de esos elementos materiales probatorios por parte de la defensa, porque en audiencia preparatoria pues ya se va a hacer la instalación del juicio oral y la defensa tiene que aportar los elementos materiales probatorios o los elementos de convicción que ha recolectado. Allí es donde nosotros damos traslado a la fiscalía y a las partes intervinientes de los elementos que hemos recolectado, que vamos a hacer valer en juicio. Es en este momento, muchachos, donde todos los elementos siguen llamándose elementos materiales probatorios y evidencia física. Hasta ahí no hay pruebas, no tenemos pruebas, no podemos decir que los elementos que presentamos son pruebas, porque no lo son todavía. Los elementos materiales probatorios pasan a ser prueba en la audiencia de juicio oral, que es donde se van a practicar estos elementos, donde vamos a mostrarlos, donde un juez de conocimiento va a tener estos elementos a su disposición. Hay que resaltar que antes del juicio oral, las audiencias y todo lo que se viene haciendo se hace por medio de un juez de control de garantías, que en el momento del juicio cambiará a ser un juez de conocimiento que no tiene absolutamente ni idea de qué se ha hecho en el proceso. Es un juez nuevo, es un juez que no tiene mayor conocimiento de lo que se ha venido haciendo en otras etapas del proceso, y que básicamente pues va a empezar a conocer
del proceso en el juicio y va a valorar los elementos de convicción de la fiscalía y los elementos de convicción de la defensa. ¿Cuándo pasa el elemento material probatorio y evidencia física a convertirse en prueba? Cuando este juez de conocimiento lo decrete como tal. Es ahí donde entonces ya se considera una prueba, ¿cierto? Ahora vamos a la audiencia de reparación integral. En esta audiencia de reparación integral, las víctimas tienen derecho a que se les repare por el daño que se cometió en medio del ilícito. Entonces es allí donde se ponderan esos daños, donde entonces se empieza valga la redundancia, a reparar a la víctima por los daños ocasionados. Y ahora vamos a la audiencia de individualización de la pena. En esta audiencia, muchachos, es donde ya el juez de conocimiento pues empieza a hacer ese proceso para ver cuánto tiempo de prisión le va a dar a la persona en el proceso. Este juez empieza a evaluar entonces esa pena que le va a dar a esta persona, ¿cierto? O a estas personas. Ahí, muchachos, el proceso penal pues finalizaría en estas etapas, ¿cierto? Ya finalizaría en estas etapas y ya, muchachos, básicamente eso es como a grandes rasgos lo que es el proceso penal. Entonces, muchachos, ya para finalizar, quisiera que, como lo venimos tratando, si tienen dudas, inquietudes, me las hagan saber. Ya saben cómo contactarme. Entonces, muchachos, quedo atento a las inquietudes. Feliz día para todos. Muchas gracias por la atención prestada.